Ok. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, estimados participantes. Bienvenidos al primer webinar dentro del ciclo formativo. Antes de nada, me gustaría anunciar que este webinar se va a poder seguir tanto en inglés como en español. Y para toda la gente que se ha apuntado desde otros países, lo diré en inglés. Welcome to the webinar. I would like to let you know that you can enjoy the webinar in English as well as Spanish language. You have to choose the option in the menu interpretation at the bottom of the Zoom window. Thanks and enjoy the webinar. Bueno, me gustaría agradecer al doctor Manuel Lozano y a la doctora Karina Ravera su predisposición y su incondicional apoyo al laboratorio y a su profesión, de ese afán de investigación y de querer compartir con todos nosotros su conocimiento. Podría extenderme muchísimo tiempo para presentar a estos dos grandes profesionales, pero creo que hay tres palabras que los definen muy bien. Una es ese amor por su profesión, otra es ese afán de investigación y una tercera es la generosidad por compartirlo con todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. A ti, Karina, por estar siempre aquí, aunque residas en Argentina. A ti, Manuel, por estar hoy aquí después de este año tan difícil que has tenido. Y bueno, como sabéis, este es el primer webinar dentro del ciclo formativo sobre hilos de Polideusanona. El doctor Manuel Lozano será quien nos muestre hoy su técnica de full face. Y el funcionamiento del webinar será el siguiente. Primero hará una pequeña introducción el doctor Manuel Lozano. Después vamos a ver un vídeo donde podremos ver el tratamiento que va a realizar, que ha realizado. Y a continuación aportarán una pequeña conclusión, tanto el doctor Manuel Lozano como la doctora Karina Ravera, sobre el vídeo que hemos visto. Y por último pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Somos casi 400 participantes en el webinar. Seguro que no se van a poder responder tantas preguntas porque no queremos extendernos más de una hora. Y esas preguntas que no se contesten, podéis hacerlas a través del email en el que os inscribisteis al webinar. Sin más, Manuel, te cedo la palabra para empezar. Gracias. Hola a todos los colegas. Es una suerte poder comprobar que gracias a la tecnología no tenemos barreras hoy para poder difundir el conocimiento. Es un placer compartir con vosotros esta actividad y espero que os aporte algo, sobre todo para vuestra práctica diaria, que a fin de cuentas es lo que a todos nos interesa. En este vídeo he intentado resumir, como me pidieron, 3 tipos de abordaje con hilos de polidioxanona en un mismo tratamiento. Buscar una redensificación y un soporte en las zonas fijas del rostro. Crear un soporte sobre los ligamentos faciales para tratar todos los casos de flacidez facial donde no exista demasiado peso. Y también utilizar para terminar unos hilos de tracción. Espero que os guste y al final del vídeo pues podremos intentar responder todas las preguntas que se os ocurran. Sin más, vamos a por él. Ok, voy a compartir el vídeo. Veremos el vídeo, vamos a quitar nuestros audios y nuestras cámaras para que todo el mundo esté atento al vídeo. Cuando acabe el vídeo volveremos a activarlas.
utilizar un producto seguro, hipoalergénico y de larga duración, como es la polidioxanona. Vamos a ver en este ciclo de webinars cortos, escuetos. Perdón, parece que me están diciendo que no se ha escuchado el vídeo. Voy a volver a ponerlo desde el principio. Sí. Hola a todos. Estamos aquí para ofreceros una serie de webinars que Dermica ha organizado para abrir un campo general sobre el uso de los hilos de PDO. Como sabéis, si queremos estimular colágeno en el rostro de nuestros pacientes, en el cuerpo de nuestros pacientes, nada mejor que utilizar un producto seguro, hipoalergénico y de larga duración, como es la polidioxanona. Vamos a ver en este ciclo de webinars cortos, escuetos, con unas técnicas muy precisas, qué es lo que tenemos que saber, cómo tenemos que actuar y qué podemos esperar de una técnica tan clásica ya y a veces tan poco conocida como la colocación de hilos de PDO. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con el estudio de nuestro primer paciente y nuestro primer tratamiento en reestructuración facial dinámica y redensificación de la piel con hilos de PDO. Espero que os guste. Vamos a empezar este webinar práctico con María José. Hemos elegido esta modelo porque reúne las características necesarias para beneficiarse de un tratamiento estimulador de colágeno. Vamos a aprovechar también para resumir las 3 técnicas básicas de colocación de hilos. Primero vamos a hacer una redensificación con hilos PDO de 27G, de 29G y probablemente algunos cortos de 30. También vamos a utilizar la técnica de los ligamentos, que como sabéis nos permite reposicionar los tejidos suavemente en el lugar donde originariamente estaban. En este caso los colocaremos en el ligamento cigomático. Y por último colocaremos un hilo espiculado, en este caso no tan espiculado, sino un hilo con unos conos ligados íntimamente al hilo, sin sección de la espícula, del tipo triangle, para conseguir una tensión final que devuelva parte de la mejilla a su sitio original. Pues sin más, vamos a empezar a marcar cómo vamos a hacer este trabajo. Empezaremos colocando, como siempre, unos hilos de 27G, 60, para conseguir la definición del ángulo mandibular. Podemos colocar 4 y con eso ya conseguiremos una estructura dinámica del rostro. Como sabéis, cuando hacemos lifting, cosemos el smash en esta situación para que solamente la piel no sería más que suficiente. Entonces colocaremos esos hilos de 27 con esa finalidad, dar esa definición del ángulo. A continuación seguiremos colocando hilos de 29 en la zona fija. Es muy importante que sepamos distinguir la zona fija del rostro de la zona móvil. Los hilos que pongamos en la zona móvil tendrán que ser escasos en número y separados para no generar fibrosis excesiva en esa zona. Entonces, concentraremos la mayor cantidad de polidioxanona en las zonas fijas del rostro para que nos sirvan de anclaje y de un efecto antigravitacional para evitar que el tejido se descuelgue. Colocaremos unos hilos de 29G40, 4 y otros 4 intercalándolos y con esos conseguiremos que la estructura de la zona fija quede bastante bien cementada. Después colocaremos unos hilos en dirección al ligamento cigomático. Mini screw es la referencia para llevar ese tejido y mejorar un poquito el volumen del tercio medio. Como sabéis, los hilos no es una herramienta indicada para dar volumen, para eso tenemos los fillers, los rellenos, pero si bien podemos modificar el compartimento graso si lo fijamos y lo llevamos cerca de los ligamentos. Y eso es lo que pretendemos hacer con esta técnica de hilos. Por último, haremos alguna referencia a algunas zonas donde también nos podemos beneficiar de la estimulación de colágeno con hilos, como por ejemplo las arrugas periorales. En las arrugas periorales, como sabéis, me habéis oído decir muchas veces,
es una zona donde podemos recurrir a varios elementos para solucionarlas. Podemos utilizar filler, podemos utilizar toxina, podemos utilizar dermaplax y también podemos utilizar hilos. ¿Qué duda cabe? Los colocaremos bien superficiales y bien juntitos. Referencias cortas, de 30G, que no sean demasiado largas, y con aguja finita para que no sea muy molesto en esa zona. Y también, María José, podríamos poner algún hilo corto en la ojera. La ojera, como sabéis, en este caso, no se trataría de un filler, no se trataría de rellenar por debajo del músculo orbicular, sino de redensificar esa piel tan fina del párpado inferior para obtener un mejor grosor y eliminar la transparencia de los vasos azules que tenemos en la zona de la ojera, que oscurece la ojera. Bueno, pues sin más, este webinar va a empezar y espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar nuestro trabajo como habíamos dibujado antes, colocando 8 hilos de 27G60 en el ángulo del mentón. Buscamos entrar lo más abajo posible para que el recorrido de la aguja nos llegue más o menos al nacimiento del pelo. Como sabéis, es muy importante que cuando empezáis a avanzar con la aguja, avancéis sin modificación del plano, del recorrido, sin mover mucho la cabeza de la aguja y ayudándoos con la otra mano. Buscamos el ángulo y ahí vamos. Con la mano izquierda os ayudáis. Procurad ayudaros siempre, estirando el plano, con el dedito os ayudáis, despacito. Seguimos. Estos hilos, como sabéis, van a permanecer 180 días en el tejido, que es la vida media de la polidioxanona. Durante esos 180 días, pues la polidioxanona va a estar estimulando la fabricación de colágeno un día tras otro y esa estimulación pues, se convertirá en una fibrosis más o menos potente que va a ayudar a que el tejido no se desplace hacia abajo y hacia adelante. Muy bien. Este es el número 4. Y ahora vamos a colocar los de la rama horizontal. En la rama horizontal, como os he comentado alguna vez, es importante que tengamos en cuenta que hay una estructura muy importante aquí a efectos de definición de ángulo mandibular. Ya sé que estabais pensando todos en la arteria facial, pero no nos vamos a ir tan profundo. A efectos de definición del ángulo mandibular tenemos el músculo platisma que viene por el cuello y que sus fibras se decusan a este nivel y continúan en el rostro formando el sistema musculoaponeurótico superficial, el SMAS. Con estos hilos buscamos, intentamos dañar un poquito esas fibras con el objetivo de limitar su efecto descendedor. Como sabéis, el músculo platisma es un músculo descendedor y el músculo SMAS es un músculo elevador. Entonces, si le quitamos un poquito de fuerza al descendedor, pues salimos ganando en elevación de la cara. Despacito, despacito. Muy bien. Buscamos también el ángulo, ¿eh? Buscamos el ángulo. Y colocamos los hilos más o menos en la misma posición. Muy despacito. Con cuidadito. Vamos a colocar el último de esta serie de 8. Dependiendo del caso, podríamos poner algún hilo más en esta zona. 10, 12, los que queráis. Tantos más cuanto más flacidez tenga la paciente. Si tenéis un paciente que tiene muy poquita definición en el ángulo del mentón, pues ponéis más hilos. Si os fijáis, esta zona ha entrado más. Hemos conseguido una mayor definición. ¿Veis cómo se verá bien en la cámara la sombra que se ve aquí ahora? Seguimos trabajando en la parte fija del rostro.
y vamos a hacer una empalizada con todos estos hilos que vuestra auxiliar amablemente va preparando y los va soltando ya para que sea más cómodo y más rápido colocarlos. Los vais colocando uno al lado del otro, creando una empalizada que desde el mismo momento en que la estáis colocando ya está haciendo un efecto estimulador de la microcirculación. Como sabéis, la microherida que produce la aguja, digamos, es el primer peldaño en la reparación de tejido. Después, cuando sacamos la aguja y dejamos el hilo, empieza ya la hora del fibroblasto, pero la aguja hace un efecto fundamental. Bueno, vamos a poner el último. Digamos que el último está justo en la línea donde empieza la zona móvil. Sacamos estos 29. Vamos a colocar ahora unos hilos de un tipo diferente que se llaman doble screw para reforzar el efecto de suspensión. El doble screw no deja de ser un monofilamento, pero el fabricante lo desarrolla enrollando el hilo alrededor de la aguja por fuera como si fuera un tornillo, con un doble mecanismo. Entonces, el doble screw es un hilo que da más volumen, puesto que mantiene la memoria de hilo enrollado dentro del tejido y también tiene un mayor efecto de suspensión de los tejidos. Ahora lo veréis. Vamos a ponerle un par, simplemente por lado. Doble screw de 38, 3,8. Bueno, vamos a continuar nuestro trabajo con los hilos cortitos de la referencia 30G12 que vamos a utilizar para fijar el ligamento cigomático. Elegimos esta referencia cortita, es unas chinchetas muy cortas, porque María José tiene muy poco tejido en esta zona y si utilizáramos un hilo más largo, pues se nos quedaría mucho hilo fuera y probablemente tendríamos problemas de extrusión. Vamos con los 30G12 y vamos a colocarlos perpendiculares. Como veréis en algún momento de alguna presentación teórica, en un esquema del retinácula cutis, una red fibrosa que tenemos en la dermis profunda, cuando colocamos los hilos, se ha visto que con microscopía electrónica se producen, digamos, emisiones de tejido fibroso desde la dermis profunda hacia la superficie y también anclándose en las capas musculares, en las capas fasciales. Eso lo único que hace es dar sustento a la dermis y hacer que sea como un colchón más mullido. Cuando saquéis estos hilos, sacarlos con mucha suavidad, porque si no se os quedará parte del hilo fuera. Con mucha suavidad. Si os queda parte del hilo fuera, como ha quedado aquí un poquito más penas, bajáis la piel así y ya está, y entra. Si os fijáis, la mejilla ya ha subido un poquito. Bueno, vamos a poner ahora unos hilos en el labio superior para mejorar este aspecto y por último unos hilos en la ojera. Terminaremos el tratamiento colocando un triángulo, un hilo de tracción, de suspensión, que nos permita llevar nuestra mejilla un poquito más hacia arriba y hacia atrás. Vamos a colocar los hilos del labio. Es una referencia muy fina de aguja, la 31. Lo ponéis con mucho cuidadito. Muy bien. El que pongáis unos hilos
en el labio no significa que renunciéis a, como he dicho antes, hacer otros procedimientos que os puedan beneficiar para mejorar el aspecto de la piel arrugada del labio superior. Si bien un filler, si bien una sesión de Dermaplax o un poco de toxina, cuando la arruga veis que francamente es una arruga muy dinámica. Llegáis hasta, con la punta de la aguja, hasta la columela lateral. No hace falta que vayáis más adelante. Con esto terminamos. Muy bien. Vale, vamos a poner un par de hilitos en la ojera, a lo largo de la ojera. Aquí vamos. Muy superficial, como veis. Prácticamente la aguja la vais viendo en todo su recorrido. Muy bien. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Veis? Muy bien. Y ahora vamos a colocar otro al ladito. Igual, muy superficial. ¿Veis cómo va avanzando? Os ayudáis un poquito con la mano izquierda y ahí lo tenéis. ¿Vale? Ahí lo veis. Para hacer la entrada del hilo de suspensión, de tracción, ponemos un poquito de lidocaína o mepivacaína en la puerta de entrada. La finalidad de los hilos de tracción o de suspensión, como sabéis, es aproximar el tejido hacia la zona superior y lateral. Al principio, hace años, la tendencia era dejar los hilos muy fruncidos. Actualmente intentamos hacer un leve fruncido y un reposicionamiento de los tejidos natural, sin esperar a que ese fruncido desaparezca a los días siguientes, y evitamos a los pacientes la molestia de verse con la piel fruncida durante varios días. Vamos a hacer la puerta de entrada. Pinchacito. Una entradita. Vamos a buscar parte de la zona fija. Como sabemos, todos los monofilamentos los hemos puesto en la zona fija y ahora vamos a buscar parte de la zona móvil. Perdón, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a la zona móvil, vamos a intentar enterrar un poco la punta de nuestro hilo para que no quede superficial y pueda verse a lo largo de los días siguientes. Se lo vamos a colocar en un plano medio, siguiendo por el superficial fat compartment, que es el territorio de avance más sencillo para la cánula. Si nos vamos muy arriba en dermis nos costará avanzar, si nos vamos muy bajo cerca del platisma nos costará avanzar. Si vamos en el superficial fat compartment, compartimento de grasa superficial, la cánula va a avanzar de forma relativamente fácil. Y cuando lleguemos al final vamos a intentar enterrar un poquito esa cánula. Entramos en un ángulo de 30 grados, 40 grados. Cambiamos el plano. Vamos a ir avanzando, como veis, en un plano medio. Fácil, como mantequilla. Estamos ya en la zona móvil. Nos queda 1 centímetro. Y aquí lo profundizamos un poquito. Ahí está. Retiramos la cánula con suavidad. Anclamos las espículas. Fijaros en la dirección que toma el hilo una vez que está puesto. Una dirección de continuidad. Ahora cuando fruncimos, el hilo queda fijado. La maniobra de corte la hacemos con la máxima seguridad para no cortar la piel del paciente y enterramos con la yema del dedo el hilo. Hilos de 27G60, hilos de 29G40
chinchetas 30G12, hilos de 31G para el labio, para la ojera y un triángulo para reposicionar el tercio medio. Bueno, pues terminamos el tratamiento haciendo un masaje con una crema de árnica con vitamina K que va a prevenir un poquito el hematoma o va a hacer que el hematoma no sea considerable. Lo más importante, como veis, cuando tenéis un pequeño hematoma es la compresión. Es un poquito de compresión y eso va a hacer que tengáis menos recorrido en la duración del hematoma. Este tratamiento podemos repetirlo, en este caso concreto podríamos hacer un tratamiento parecido dentro de 8 o 9 meses, porque si los hilos duran 6 meses, le dejamos un poco de recorrido al colágeno que hayan fabricado esos hilos y después podemos repetirlo si es necesario. Por el camino podemos dedicar tiempo a hacer otros tratamientos o a completarlo con hilos, con la papada o con otras zonas que podamos beneficiarnos. El efecto mejor del hilo lo tendremos dentro de 3 semanas, que es cuando es lo que tarda el organismo en sintetizar el colágeno. Citamos a la paciente para esa fecha y hacemos una revisión. Perfecto. Muy bien, después de ver el vídeo, si os parece, doctores, una pequeña conclusión o sobre lo que hemos visto y luego pasamos al turno de preguntas y respuestas. Pues sí, a modo de conclusión, me gustaría decir que los hilos utilizados de esta forma que hemos visto, pues representan una herramienta útil en la consulta de todos los colegas para obtener resultados distintos de los que obtenemos aumentando volumen o relajando músculos y mejorando arrugas de expresión. Es una herramienta muy, muy, muy interesante a la hora de recolagenizar los tejidos, mejorar la calidad de la piel. Todos los pacientes que llevan hilos en mi consulta a lo largo de estos años se caracterizan porque han mejorado la calidad de su piel. Incluso cuando yo olvido en mis protocolos incluir un hilo o una técnica de hilo, son ellos mismos los que me recuerdan, doctor, hace tiempo que no me pone usted hilos. Entonces acudo a la historia y compruebo que a lo mejor pues hace un año que no le puse hilos y son ellos los que recuerdan positivamente que cuando llevaron una sesión de hilos en su cara mejoraron su luminosidad, su textura y su calidad de piel. Entonces, bueno, pues también un inciso en cuanto a la duración de una sesión de hilos. En cuanto se adquiere una práctica mínima, los hilos, sobre todo los monofilamentos, se pueden colocar fácilmente. Pues nada, espero vuestras preguntas. La doctora Karina Ravera y yo esperamos contestar vuestras preguntas a partir de ahora. Manuel, permiso. Un comentario quiero hacer. Que no nos olvidemos que este protocolo que es básico y que es full face, porque es full face no solamente por el tipo de hilos que se utilizó, sino que estamos abordando un aspecto estructural, ¿sí? Porque estamos sosteniendo los tejidos y estamos dándole apoyo metabólico al tejido, ¿sí? No nos olvidemos de eso, el apoyo metabólico desde lo circulatorio, arterial, venoso, linfático,
la síntesis de colágeno y la sujeción de ligamentos y de las zonas fijas del rostro, como vos dijiste. Genial. Muy bien. Pues si os parece, yo voy a ir leyendo las preguntas y si queréis, pues vais contestando una cada uno, ¿vale? ¿Okay? La primera pregunta se dirige a ti, al doctor Lozano. Buenas tardes. ¿No sería mejor usar en la ojera hilos con cánula? Bueno, la referencia que he puesto en este vídeo, como habéis visto, es una referencia que es muy poco traumática, muy poco traumática. Las agujas avanzan muy bien, simplemente hay que ponerlas con un poquito de cuidado. Y la experiencia mía me indica que las cánulas que utilizamos en esa zona, que también existen, esa referencia de cánula para la zona de la ojera, son tan finas, que una vez que están dentro del tejido pueden producir un moradito, un pequeño hematoma, igual que la aguja. Es decir, siempre tenemos el miedo del morado, de coger un vaso pequeño, pero os puedo asegurar que en esos casos es casi idéntico el efecto de una cánula fina al efecto de una aguja. Y no hay ninguna estructura importante justo a nivel de la piel, del párpado, cuando es piel, ¿eh? No hay ninguna estructura que podamos dañar. O sea, que podéis elegir o cánula o agujas, indistintamente. Genial. Ok. Otra pregunta para ti, Karina. Okay. Manuel ha utilizado el triangle para hacer el hilo de tracción. Un espectador pregunta las diferencias de uso para los mountain blade o triangle. Perfecto. Uno tiene que valorar el paciente que tiene a tratar, ¿no? Que tiene enfrente. En este caso se utilizó el hilo triangle porque es un hilo un poco más fino y de cánula un poco más fina. En el caso de que la paciente, si la paciente hubiese sido de tejidos de mayor espesor y de mayor peso, uno obviamente puede elegir un hilo 18G100 o un mountain o un blade, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso se usó el triángulo porque la paciente es delgadita, de cara pequeña, de tejidos delgados y flácidos. Perfecto. Manuel, vuelven a preguntar por el tema de la ojera. Preguntan si se podría poner más hilos en la zona de la ojera. Claro, en la ojera puedes poner todos los hilos que te quepan en 1,5 centímetros, que es lo que tienes desde el borde del reborde orbitario óseo hasta la bolsa. Como bien quedó demostrado por las microscopías electrónicas que nos facilitó la doctora Ravera, la polidioxanona también tiene un efecto disminuidor del volumen de los adipocitos. Entonces podemos colocar perfectamente hilos también en la zona de la bolsa palpebral y a lo largo de los meses que dura el hilo ahí, observaremos una disminución de la bolsa. Se pueden poner, yo he llegado a poner hasta 10, ¿de acuerdo? Pero no suelo poner habitualmente más de 4 o 5 por lado. Con eso más o menos cubro toda la zona. Pero puedes poner todos los que tu habilidad y el área del paciente necesite. Muy bien. Otra pregunta para ti, Karina. La pregunta es, ¿la secuencia del hilo de tracción es mejor al final? ¿No es mejor ponerlo antes de los hilos de monofilamento? Es una muy buena pregunta. Uno puede hacer el tratamiento en 2 pasos o en un solo paso. En el caso de que uno quiera hacer el tratamiento en 2 pasos, uno siempre primero debe redensificar y mejorar la estructura, como dijo el doctor Lozano antes, de la retinácula cutis, bioestimular el tejido. Y luego, en una segunda etapa, uno puede colocar el hilo de tracción. Si hacemos al revés, si colocamos primero el hilo de tracción, nos va a quedar como una especie de fruncido o drapeado del tejido, porque el tejido seguramente va a estar desvitalizado, flácido, con ptosis.
En el caso de que uno quiera realizar el tratamiento todo junto, o sea, las 2 etapas en una misma sesión, lo que se aconseja es primero colocar los hilos monofilamento, porque uno tiene que estar toqueteando el tejido. Ya la frutilla de la torta sería el hilo de tracción, en donde uno levanta, fija y ya deja el rostro en reposo, digamos. Estupendo. Volviendo al tema de la ojera, vuelven a preguntar, ¿en qué tipo de ojera están indicados estos hilos? A ver, fundamentalmente, como sabéis, el hilo, y ya lo hemos dicho antes, no es una herramienta para dar volumen. Entonces, si tenemos una ojera muy hundida, no podemos pretender que unos monofilamentos con un hilo tan fino nos reporte una mejoría en el volumen de esa ojera. Pero la mayoría de las ojeras, incluso las que están hundidas, tienen un problema microcirculatorio, tienen un problema de calidad de piel y tienen un problema de coloración de piel, además de un aspecto de piel envejecida y arrugada. Y son todas esas características, las de la piel, las que vamos a mejorar colocando nuestros hilos. Entonces, ¿qué tipo de ojera se beneficia? En general todas, incluso las que tienen bolsa, como he dicho antes, y especialmente las que tengan una piel deteriorada en su color o en su aspecto. Doctor pregunta, ¿el uso que se utilizó para el maxilar inferior, cuál fue? ¿El tipo de hilo o la finalidad? La pregunta es el uso que se utilizó. Entiendo que pregunta la finalidad, ¿no? La finalidad, vale. Es súper importante esa pregunta porque yo lo digo siempre cuando hacemos algunos talleres de hilos y cuando colocamos hilos a lo largo de la línea mandibular, la finalidad es doble. Es una finalidad de mejorar la calidad de la piel, evidentemente, pero sobre todo intentamos conseguir una mayor definición del ángulo mandibular. Esa definición viene producida porque cuando colocamos los hilos a lo largo de la línea mandibular, parte de las fibras del músculo platisma en su zona de decusación a nivel del ángulo mandibular se dañan con las agujas y quedan parcialmente bloqueadas por la presencia del hilo, lo que conlleva una mayor elevación de la mejilla. Exactamente igual que conseguimos colocando unas unidades de toxina botulínica para conseguir un lifting de Nefertiti que hablamos, o exactamente igual que los cirujanos plásticos del siglo pasado hacían pequeños cortes a nivel del platisma con unas agujas, perdón, con unas jeringas, tijeras para conseguir la elevación del smash. O sea, la finalidad de esos hilos es mejorar la definición del ángulo mandibular. Muy bien. Otra pregunta para Karina, por ejemplo. ¿Qué cantidad de hilos recomiendan para un tratamiento facial para redensificar? También, muy buena pregunta. Cada profesional, cada médico debe evaluar al paciente y eso depende del grado de deterioro, del grado de flacidez y de envejecimiento cutáneo que tenga el paciente. Hay pacientes que requieren de una cantidad muy importante de hilos. Esto es un tratamiento dosis dependiente, yo siempre digo eso. Este es un tratamiento que depende, el resultado final va a depender del número de hilos que utilicemos. Si tenemos una paciente con una leve ptosis o leves signos de envejecimiento, bueno, pues bien, podremos usar 50 hilos, 60 hilos en total, o más, o 10 menos. Pero si el paciente tiene un deterioro muy importante, en donde hay que redensificar y bioestimular bastante, uno puede llegar a usar hasta más de 100 hilos monofilamentos. No sé, Manuel, ¿vos qué opinás? Pues en mi experiencia, cuando se trata de redensificar, la cantidad mínima que necesitamos es entre 80 y 100 hilos. Sí. Acá en Sudamérica usamos un poquito menos, pero me parece, estoy totalmente de acuerdo con vos. Al final y al cabo, cuando uno cuenta el número de hilos, siempre son una buena cantidad para redensificar.
el resultado final siempre va a ser mucho mejor. Preguntan si la paciente lleva algún anestésico en crema. Es una pregunta buena porque todo el mundo la hace. En realidad, yo les coloco a los pacientes un poquito de crema anestésica un rato antes, cuando llegan al consultorio y están 20 minutos o media hora con esa crema anestésica, con un film transparente que la cubre. Y después, durante el procedimiento, como se ha visto en el vídeo, mi asistente va colocando un cold pack de frío justo antes del pinchacito para hacer la sesión más confortable. Una pregunta interesante. ¿Recomendaciones en hilos en la frente? Adelante, Karina. Bueno, yo creo que también la frente sufre signos de envejecimiento. No nos olvidemos en el sentido global el proceso de envejecimiento. Recordemos que el envejecimiento ocurre también en el plano óseo. Para fijar los tejidos blandos, la piel y el plano subcutáneo podemos utilizar hilos monofilamento y yo creo que es fundamental colocar hilos cerca del nacimiento del pelo, hilos muy finitos como los 31G, por ejemplo, 31-30, para sostener los tejidos de todo el área frontal. Perdón, algo más. Además, podemos agregar hilos, hacer vectorización en sentido oblicuo desde la ceja hasta el nacimiento del pelo para también elevar la cola de las cejas, por ejemplo. Volviendo otra vez a la ojera, cuando te refieres a bolsa, ¿a qué profundidad se ha de colocar? Dermis profunda, dermis, en piel. El hilo siempre se debe colocar en la piel, incluso en la bolsa. Cuando estás colocando el hilo en la ojera a nivel de la bolsa, el hilo debes colocarlo en piel, siempre. La piel ahí no tiene un grosor excesivo, pero habéis visto claramente cuando yo he colocado esos hilos y hacía esa maniobra de levantar la aguja para que se viera exactamente en qué plano está. Eso no está en epidermis y no está en dermis superficial, está en dermis profunda. Ese es el plano correcto. Otra pregunta. ¿Hilos para perfilar el labio, sí o no? Es una técnica maravillosa para mejorar el tejido que está a nivel peribucal. Recordemos que la piel que más se arruga es la piel periorificial, ¿sí? Entonces, recordemos ojos, recordemos boca. Para la boca es ideal perfilar. Si uno quiere colocar hilos en el bermellón para producir una mejor turgencia del tejido, puede colocar varios hilos en el mismo punto de entrada y en el mismo sentido para mejorar el contorneado, el perfilado labial. Y también hacia arriba en el código de barras para mejorar esa piel que también sufre mucho, no solamente con el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, ¿no?, que ocurre, sino también con el movimiento repetido de la gesticulación y de la palabra. Estupendo. Una pregunta que yo creo que veremos en el próximo webinar, pero bueno, os la comento. ¿Qué hilos son los recomendados para la papada y zona mandibular? Bueno, ahí le cedo la respuesta a la doctora Ravera, que es la autora. Sí, en el próximo webinar vamos a dar un protocolo muy completo y muy interesante y muy fácil de hacer. Es algo muy básico para que todos lo puedan utilizar para rejuvenecer la papada y producir un lifting cervical. Vamos a utilizar hilos monofilamentos, hilos screw e hilos de tracción. Pregunta, hola Manuel, ¿sueles utilizar algún método de apoyo cutáneo después del uso de los hilos de tracción? ¿Cuánto tiempo recomiendas de reposo? No sé exactamente a qué se refiere con apoyo cutáneo. No sé exactamente a qué se refiere. Si se refiere a bandas o a sistemas elásticos de compresión, tips, pues no.
no tengo esa costumbre de hacerlo. Sé que en las zonas donde hay más flacidez, como en el cuello y en la papada, sí que es interesante fijarlos durante un tiempo y desde luego sé que por la doctora Ravera, que ella lo hace siempre, pero en mi práctica habitual no he llegado a protocolizarlo y no lo hago. Prometo intentar a partir de ahora hacerlo porque sé que hay una pequeña diferencia en cuanto a mejoría, pero me da un poco de pereza terminar los tratamientos con los bandings y no me he lanzado a hacerlo. Yo quisiera agregar algo con respecto a esto. Yo me acostumbré mucho a utilizar la cinta de kinesio taping de color piel, la coloco desde medial a distal o desde medial hacia afuera, a lateral. Entonces, cuando uno coloca la cinta de kinesio taping sin tracción, solamente que sujete, que sostenga, el confort que tiene el paciente es muy importante. Y eso también lo preparé para el próximo webinar, en donde lo realizo en cuello, por ejemplo, o en el tercio inferior del rostro. Es algo muy cómodo, económico y muy fácil de realizar. Se los vamos a aportar. Hay otra pregunta que yo creo que también vamos a ver en el siguiente webinar, que dice cuántos hilos se podrían poner en la zona del escote. Entiendo que lo podrán ver, ¿no, Karina, en el webinar? Sí, también hemos preparado para los próximos encuentros hilos en escote. El escote es una zona desafiante. A todas las mujeres nos gusta tener el escote bonito, más ahora que se aproxima el verano en vuestra latitud. Y bueno, hemos preparado protocolos para escote y se pueden colocar también. Es un tratamiento dosis dependiente. Tenemos que evaluar siempre qué necesita el paciente, cuántos hilos necesita. Y yo creo que intuitivamente uno, a medida que va colocando, se va dando cuenta la cantidad de hilos más o menos que va a llevar en total esa sesión, por lo menos. Okay. Otra pregunta interesante. ¿Hilos recomendados para elevar la cola de la ceja y por qué, o qué diferencia hay con los Da Vinci con los normales? ¿El hilo recomendado para elevar la cola de la ceja? Karina, te cedo la palabra. Sí, de nuevo, hay una tendencia mundial a tratar de remodelar el tercio superior con un aspecto símil eyes fox, ojos, mirada felina, como sería la traducción en español. Primero, siempre hay que tener en cuenta que el paciente tenga la toxina botulínica que necesite, en el caso de que tenga una hipermovilidad o arrugas muy de la mímica. Luego hay que pensar en redensificar, y para redensificar tenemos que redensificar en sentido oblicuo, desde medial a lateral, desde la ceja hacia el nacimiento del pelo, con hilos paralelos, 31G30 por ejemplo, y luego finalmente podemos utilizar algún hilo de tracción corto, ¿sí? Que sostenga la ceja elevada, la cola de la ceja elevada. Por ejemplo, recordemos que hay muchos protocolos, estamos dejando ver la punta del iceberg porque este área de la medicina estética es muy amplia. Hay muchísimas preguntas. Sí. Otra pregunta, preguntan, si combinamos con hialurónico, ¿en qué orden lo podemos poner? ¿Primero hilo, luego ácido hialurónico o inverso? Yo primero prefiero aprovechar el efecto colagenizador del hilo. Cuando tengo que hacer las dos cosas, primero pongo los hilos y al cabo de un mes, mes y medio, voluminizo. Es la rutina que tengo siempre y me ha ido bien, no he tenido nunca ningún problema. Pero no sé, Karina, cómo lo hace. Yo también, esa es una opción muy buena y válida, pero no nos olvidemos que están produciendo una revolución en el mundo los hilos asociados a fillers, los hilos mesh, que son como un stent microscópico,
que pueden ser asociados hilos de polidioxanona con ácido hialurónico. Eso es para hacer un efecto voluminizador y bioestimulador. Yo creo que vamos a tener que preparar también algún webinar con respecto a eso, pero hoy en día la última tendencia es que también se pueden asociar ambos en la misma sesión. Cada uno tendrá que ver qué es lo que mejor le resulta o qué es lo más cómodo para lograr los resultados finales. Muy bien. Voy a hacer dos preguntas en una, más o menos van. Dicen, ¿se podría rellenar con hilos el entrecejo y si ponéis hilos en la línea de marioneta? A ver, en el entrecejo yo he puesto hilos y sigo poniendo hilos, pero no para rellenar. Cuando tengo que rellenar una arruga del entrecejo, con muchísimo cuidado, utilizo ácido hialurónico, porque la arteria supratroclear es una arteria muy traicionera y a veces cursa extraordinariamente superficial. Pero lo que sí que utilizo son hilos de polidioxanona para relajar el complejo muscular glabelar, tanto en pacientes que utilizan toxina como pacientes que no llevan toxina, sobre todo en complejos glabelares muy potentes. Muchas veces he hecho esquemas de cómo se utilizan estos hilos y ahí sí la profundidad, no sé quién pregunta, pero la profundidad de colocación del hilo ahí sí es más profunda. No estoy tanto tratando de mejorar la piel como tratando de modificar el funcionamiento muscular de esa zona, debilitar el efecto de contracción del prócerus y de los corrugadores. No para rellenar, sí para relajar. Exacto. Recordemos que el hilo, perdón Manuel que agregue esto, los hilos producen un incremento de la circulación localmente y todo incremento de la circulación en un músculo hace que el músculo se relaje, ¿sí? Cuando hay una zona de contractura en cualquier parte del cuerpo, contractura muscular, lo que primero tenemos que hacer los médicos, y esto lo saben muy bien los que hacen acupuntura, los médicos que hacen fisiatría, etcétera, tratan de mejorar el patrón circulatorio. Entonces, los hilos chincheta me parece que aquí son también fundamentales para relajar los músculos de la zona periocular. También hilos en línea de marioneta. A ver, la línea de la marioneta es una línea súper dinámica. Se pueden utilizar hilos, desde luego, pero yo en esta zona prefiero modificar la movilidad de los músculos depresores de la boca con filler. Utilizo una técnica combinada con diferentes vías de abordaje y para esa zona tan móvil no suelo utilizar hilos. Como he dicho antes también en el vídeo, en las zonas de mucha movilidad hay que poner poco hilo porque no deseamos generar fibrosis y esa zona es extremadamente móvil y necesita volumen porque hay una pérdida de volumen notoria en esa zona y si bien tenemos hilos, como ha dicho Karina, que nos van a aportar cierto volumen, yo prefiero utilizar para volumen un voluminizador que tenemos en el mercado y hemos estado muchos años. Yo es que llevo muchos años haciendo medicina estética y antes no teníamos ninguna herramienta legal para dar volumen y ahora que tenemos voluminizadores buenos, pues prefiero utilizar un voluminizador donde necesito volumen y donde quiero mejorar la calidad de la piel, pues utilizo polidioxanona en hilos, que es lo mejor que hay. Okay. Nos quedan poquitas preguntas, son las 5:30, hemos dicho que acabaríamos a las 5:35. Una pregunta, vuelven a preguntar, hay bastantes preguntas sobre esta, con el mismo comentario. ¿En qué se diferencia la serie Da Vinci del resto de espiculados? Yo creo que puede contestar Karina o podrías contestar tú, Tomás, esa pregunta, porque es una pregunta muy técnica. Sí, bueno, la contesto yo si me dejáis. Yo creo que sí. Ok, al final es la fabricación del hilo al que estamos acostumbrados. Normalmente se hacía con calor. Ese método de fabricación al final está perjudicando a la polidioxanona
Sin embargo, el hilo de la serie Da Vinci está moldeado a través de ultrasonido, haciendo que la espícula no corte el hilo, que también en el antiguo hilo estabas quitándole polidoxanona, estabas quitándole grosor al hilo. Y además, ese método de fabricación donde no se aplica calor tampoco afecta a la polidoxanona, lo que te va a dar una mayor durabilidad, lo que te vaya a dar una mayor tracción. Y por tanto, bueno, ya, yo tengo una imagen en la mente cuando hablo de este hilo, que es la tuya, Manuel, cogiendo un trozo de carne con un hilo y al final nos dimos cuenta que la tracción era increíble, ¿no? Básicamente yo creo que esa es la diferencia. No sé si tú, Karina, quieres aportar algo más. No, lo que les quería compartir es que los hilos, hay muchos hilos, o varios hilos con microconos en el mercado, pero bueno, nosotros estuvimos haciendo un estudio con microscopios, con resonancia magnética, etcétera, con tejidos, junto con Manuel, con ustedes, y los hilos se fabrican con ultrasonido y se moldean uno a uno. Entonces, todas las terminaciones son redondeadas, no hay lesión en el tejido. Es muy raro, nunca vi, es más, un hematoma que se produzca cuando uno coloca un hilo de la serie Da Vinci, ¿sí? Eso es lo que tienen los microconos y las terminaciones que tienen son perfectamente redondeadas, son totalmente atraumáticos. Muy bien. La siguiente pregunta habla entiendo que, por ejemplo, este hilo a lo mejor está indicado para este tipo de piel. Habla de que en pieles maduras, con bastante flacidez, ¿qué hilo me recomendarían? No sé si una piel más pesada sí que tienes que recomendar este hilo Da Vinci porque va a tener que hacer una mayor tracción. Para más peso, el Montaigne es el hilo ideal, pero el médico deberá analizar la calidad de la piel. Durante muchos años he visto casos en los que se ha aplicado un buen hilo de tracción y bien colocado en una piel de mala calidad, con un resultado nefasto. Entonces, cuando tengan un paciente con peso en su rostro, con buena piel, directamente pueden utilizar unos Da Vinci tipo Montaigne, con buen resultado. Pero si la piel está en mala calidad, previamente una buena redensificación hará que después el hilo de tracción dé un buen resultado. Correcto. Si os parece, vamos a hacer la última. Me parece muy interesante. ¿A qué edad se recomienda empezar con los hilos de PDO? No hay edad. No hay edad. No hay edad. Imagínense que cuando se hace cirugía fetal y se sutura con polidioxanona, es porque el material, el biomaterial es súper noble, súper bioestimulante y, digamos, el paciente todavía no nació y se hace, por ejemplo, una espinorrafia y se sutura con polidioxanona. Entonces, después, partiendo desde ahí, yo creo que para hacer medicina reconstructiva, reparadora, etcétera, no hay edad. No sé qué opinás vos, Manuel. Atendiendo al enfoque de la pregunta que tú acabas de responder, desde luego no hay edad en cuanto a seguridad del producto, del material, de la polidioxanona. En cuanto a indicación, yo lo que sí que creo, y espero responder con esto a nuestro colega o a nuestra colega, es que lógicamente los hilos, como hemos dicho desde el principio, su finalidad es mejorar la calidad de la piel. Se supone que un paciente que tenga 25 años tiene una buena calidad de piel. Tendrá otros problemas, pero no tendrá una mala calidad de piel. Entonces, quizá en ese aspecto los hilos están reservados en nuestra consulta a pacientes en los que empieza a haber flacidez, empieza a haber un deterioro de las condiciones normales de la piel y ahí es donde mejor se pueden beneficiar. Pero desde luego, por producto, por principio activo, la polidioxanona se podría utilizar desde cualquier momento. Genial, estupendo. Esto lo aclaré un poco porque, por ejemplo, acá en estas latitudes
hay muchos pacientes muy jóvenes, muy dañados por el sol, o que hacen deportes al aire libre sin fotoprotección. Y a veces uno encuentra pacientes de 26, 27 años con muchas arrugas de pata de gallo, y ahí me pregunto muchas veces, ¿qué harías vos con tu hijo o con tu familiar de 25 años, de 26 años? ¿Qué optás? ¿Por algunos hilitos de polidioxanona o una toxina botulínica? ¿Qué es lo mejor o cuál es qué es lo más apropiado, lo más sano, lo más saludable? Entonces, por eso un poquito respondí eso, ¿no? Muy bien. Estupendo. Bueno, pues como hemos dicho, no tenemos más tiempo, vamos a acabar aquí. Una vez más, muchísimas gracias a los doctores por habernos ofrecido este fantástico webinar. Recordarle a todos los participantes que este es el primero de una serie, de un ciclo formativo, y ya anunciaremos cuándo son los siguientes. Además de este ciclo formativo que está centrado en hilos, con el doctor Lozano y la doctora Ravera, vamos a ofrecer otros webinars de otros productos de Dérmica. El viernes que viene tenemos un webinar con el doctor Javier López Morella, que hablará de la técnica del labio ruso. Y bueno, muchísimas gracias a los participantes. Espero que hayan aprendido mucho de estos dos grandes profesionales y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.